Hoy vamos a comenzar a ver la cinemática y la dinámica del cuerpo rígido. La clase de hoy es puramente cinemática. De lo que vamos a tratar es de cómo describir el movimiento de un cuerpo rígido. Y como ya hemos mencionado en algún momento, un cuerpo rígido libre de vínculos tiene 6 grados de libertad. Estas 6 coordenadas generalizadas que necesitamos para describir la posición de todos los puntos del cuerpo rígido, la posición, debido a la condición de rigidez, la posición de todos los puntos del cuerpo rígido puede ser conocida a través de tan solo 6 coordenadas generalizadas, que usualmente las separamos en 3 y 3, 3 coordenadas para describir la posición de un punto cualquiera del cuerpo rígido, un punto que seleccionamos, por ejemplo el centro de masa, y las otras 3 coordenadas para describir la orientación que ese cuerpo tiene respecto de un sistema de referencia. En la clase de hoy nos vamos a concentrar en estas últimas 3 coordenadas, las que describen la orientación del cuerpo respecto de un sistema de referencia. Y vamos a definir los llamados ángulos de Euler que cumplen con esa función. Para ello vamos a imaginar 2 ternas. Una es la IJK, que corresponde al sistema de referencia que estemos utilizando, y sobre el cuerpo rígido vamos a pintar otra terna, la IJK del cuerpo, por eso tiene este subíndice C acá. La terna roja está fija al cuerpo, y la terna azul es nuestro sistema de referencia. Y de lo que se trata es de definir 3 ángulos para indicar cómo está orientada la terna roja, la terna fija al cuerpo, respecto de la terna azul. Entonces, vamos a tomar, en primer lugar, el plano perpendicular al eje Z del sistema de referencia, al versor K, es este plano azul, y el plano perpendicular al eje Z de la terna fija al cuerpo, que es este plano rojo. Estos 2 planos se intersecan sobre una línea, y esa línea se llama la línea de nodos. Y los 3 ángulos que llamamos ángulos de Euler se definen de la siguiente manera. El ángulo φ mide el ángulo entre la línea de nodos y el eje X del sistema de referencia. El ángulo θ mide el ángulo entre el eje Z del sistema de referencia y el eje Z del sistema fijo al cuerpo. Y el ángulo ψ mide el ángulo entre la línea de nodos y el eje X del sistema fijo al cuerpo. Con estos 3 ángulos tenemos entonces la orientación del cuerpo en el espacio. Esa orientación, por supuesto, va a estar cambiando con el tiempo. Estos ángulos van a ir evolucionando a medida que transcurra el tiempo. Y queremos ver entonces cómo definir, cómo escribir la velocidad de rotación del cuerpo, es decir, la velocidad que mide cómo cambia la orientación del cuerpo a medida que transcurra el tiempo. Bueno, muy bien. Entonces, una manera de familiarizarnos con estos ángulos de Euler es pensar cómo debería moverse el cuerpo para que uno solo de estos ángulos cambie en el tiempo y los otros 2 permanezcan fijos. Por ejemplo, si quisiéramos que θ y ψ sean los ángulos que permanecen fijos, entonces lo que tendría que ocurrir es que se vaya corriendo la línea de nodos. Esto es, sería una rotación alrededor del eje K, esto es del eje Z, del versor K del sistema de referencia, esto es de la terna azul, manteniendo el ángulo entre el eje X del sistema fijo al cuerpo y la línea de nodos fijo, y manteniendo θ fijo, de manera que si está entonces produciéndose esa rotación alrededor del eje Z, este eje Z del sistema fijo al cuerpo tendrá que preceder para mantener el ángulo θ fijo alrededor del eje K. ¿Cómo sería un movimiento
en donde phi y psi se mantuviesen fijos y θ evolucionara. Sería una rotación alrededor de la línea de nodos. Y un movimiento donde θ y phi permanecieran fijos y psi evolucionara, sería una rotación alrededor del eje de la dirección K sub C, el eje Z fijo al cuerpo. Bueno, entonces, con estas ideas en la cabeza, tenemos que pasar a ver cómo se describen las rotaciones, o a repasar más bien cómo se describen las rotaciones. Y vamos a tomar las rotaciones en planos, entendiendo cómo es la rotación en un plano, cómo se describe, cuál es la matriz de rotación en un plano. Entonces vamos a poder entender este movimiento más general del cuerpo rígido. Así que repasemos la rotación en un plano. Acá tenemos un par de sistemas de ejes mutuamente ortogonales, los ejes IJ por un lado, e I'J' por el otro, con una separación angular entre ellos de valor phi. Esto es, I'J' está rotado respecto de IJ en un ángulo phi. Eso implica que si yo quiero escribir los versores IJ en términos de los I'J', tengo que hacer lo siguiente, tengo que proyectar I sobre I', y eso la proyección se hace con el coseno de phi. Entonces hay una componente del versor I a lo largo del versor I', que está dada por coseno de phi. También hay otra proyección del versor I, que es en la dirección de J', y como ven ustedes dan en dirección, digamos, opuesta a J', por lo tanto tengo que usar el seno de phi cambiado de signo. Entonces aquí están las dos componentes del versor I, vistos desde I'J', son coseno phi menos seno phi. Del mismo modo, el versor J se proyecta en la dirección de I' con el seno de phi, y en la dirección de J' con el coseno de phi. Entonces J es seno de phi, I' versor, más coseno de phi, J' versor. Esta transformación de las bases, estas dos son bases de vectores en el plano, esta transformación de las bases implica que un mismo vector B, visto en dos bases, va a proyectarse de manera diferente en cada una de estas dos bases, por lo tanto va a tener componentes diferentes en cada una de las dos bases. Si las componentes del vector B son B sub X y B sub Y en la primera base, esto es, si el vector B se puede descomponer como Bx y versor más Bi, J versor, entonces usando la descomposición de I versor y de J versor en la base primada, y reuniendo los términos que tengan I' versor en un solo término, los que tengan J' versor en un solo término también, entonces leemos que el mismo vector B se escribe también como Bx coseno phi más Bi seno phi por I' versor, más menos Bx seno phi más Bi coseno phi por J' versor. Estos dos paréntesis, entonces, son las componentes del mismo vector B, pero en la otra base, en la base primada. Es decir, lo que hemos encontrado, como todos sabemos, es que al hacer una rotación de la base, las componentes de un vector cambian de esta manera. Y esta forma de transformarse las componentes de un vector se puede condensar en una única ecuación matricial, que dice así. Y esta matriz que está acá es la matriz de rotación de las componentes de los vectores, es la matriz que rota un ángulo phi. Por eso la hemos llamado R sub phi. Y para condensar aún más la notación, hemos recurrido a la notación de Ketz, en donde un vector columna se resume en un ket con este símbolo. El vector columna que está a la izquierda corresponde al mismo vector B, pero en componentes de otra base. Entonces, por eso preferimos poner la prima afuera del ket, solamente para indicar que el objeto geométrico, el vector B, es el mismo,
solamente que lo estamos describiendo en otra base. Una cosa importante de las matrices de rotación es que si la transpongo, es decir, intercambio las componentes que están fuera de la diagonal, esa operación de transponer es igual a cambiar phi por menos phi. Porque si yo cambio phi por menos phi, el seno cambia de signo y entonces me queda seno de phi acá y menos seno de phi acá. Ahora, cambiar phi por menos phi es lo mismo que revertir la rotación. Es hacer una rotación en el mismo ángulo, pero para el otro lado. Lo que esto me está diciendo es que transponer una matriz de rotación es lo mismo que obtener la matriz inversa, cosa que puede, por otra parte, verificarse fácilmente, ¿no? Es nada más que usar que coseno cuadrado más seno cuadrado da 1, y bueno, con eso probaremos que tenemos esta propiedad. Es características de las matrices de rotación. Entonces, en general, si en lugar de estar en 2 dimensiones, como en este caso estuviéramos en D dimensiones, las matrices de D por D, que tienen la propiedad de que su traspuesta es igual a su inversa, es decir, que R traspuesta por R es igual a la identidad, bueno, estas matrices tienen como propiedad general, en D dimensiones, la de dejar invariante el producto escalar euclidiano entre vectores D-dimensionales. ¿Qué quiere decir esta frase? Bueno, en un espacio euclidiano tenemos unas coordenadas privilegiadas que llamamos coordenadas cartesianas. Es el espacio que usamos en la mecánica clásica, claro. Y cuando definimos el producto escalar entre dos vectores, sabemos que ese producto escalar lo podemos escribir en términos de esas componentes cartesianas. Lo podemos escribir de esta manera: el producto escalar entre dos vectores A y B es simplemente sumar el producto de la componente X de A con la componente X de B, más la componente Y de A con la componente Y de B, etcétera, etcétera. Queremos probar que este tipo de transformación deja invariante el producto escalar. Entonces, lo primero que voy a hacer es escribir este producto escalar que está por ahora calculado con las componentes primadas, y lo que quiero obtener es que el resultado sea el mismo que calcularlas con las componentes sin primar. Eso sería la invariancia del producto escalar. Para hacer esa demostración, lo primero que voy a hacer es compactar esta expresión en una expresión mucho más simple, para lo cual recurro a la notación de bra. El bra corresponde al vector fila de una cierta columna, es decir, es transponer una columna, me da un vector fila, a la columna la indico con el ket, y a la fila la indico con el bra. Entonces, esta expresión que tenemos acá, que corresponde al producto escalar, no es más que hacer la contracción, hacer la multiplicación entre una fila y una columna, donde la fila está formada por las componentes del vector A, las componentes cartesianas, y la columna está formada por las componentes cartesianas del vector B. Entonces, este producto de fila por columna representa, es exactamente lo mismo que lo que tenemos acá desarrollado como una suma de productos de componentes. Entonces estoy trabajando con un vector A, un vector B, con sus componentes en la base primada. Y como dijimos, el bra es la traspuesta de la columna. Entonces escribo el ket traspuesto. Pero el ket A' es el resultado de aplicarle la matriz de rotación, o la matriz R, por ahora estoy con matrices de D por D, y voy a explotar esta propiedad. Podría no llamarla de rotación. Por el momento estoy a punto de usar una matriz R que tiene esta propiedad. Entonces digo, bueno, este ket A' es el resultado de haberle aplicado esa matriz R al ket A, a la columna
que construyo con las componentes cartesianas del vector A en la base sin primar. Entonces, A' es R por A, y a todo esto lo tengo que transponer. Por otra parte, B' es haberle aplicado la matriz R al ket B. Bien, ¿cómo se transpone un producto? Se invierten los factores y se transpone cada uno de ellos. Entonces, el A que estaba en segundo lugar pasa a primer lugar y lo transpongo, y el R que estaba en primer lugar pasa al segundo lugar y lo transpongo. El A traspuesto es el BRA. RT por R es la identidad, es la propiedad que estoy suponiendo de la matriz R con la que estoy trabajando. Y entonces, como esto es la identidad, el resultado es el bracket AB. Pero el bracket AB, este producto de fila por columna que me va a dar un número, es AX por BX más AI por BY más etcétera, etcétera. Entonces, la matriz R con esta propiedad es tal que deja invariante el producto escalar euclidiano entre vectores d-dimensionales. Bueno, por otra parte, si yo tengo matrices de D por D con esta propiedad, puedo deducir que el determinante de R tiene que ser más 1 o menos 1. ¿Por qué? Porque el determinante de la traspuesta de una matriz es igual al determinante de la propia matriz. Y el determinante de un producto es el producto de los determinantes. Entonces, si en esta igualdad tomo determinante en ambos miembros, a la izquierda me queda el determinante de R al cuadrado, por lo que dijimos. Y a la derecha, el determinante de la identidad es 1. Que el determinante de R al cuadrado me dé 1 significa que el determinante de R es 1 o menos 1. Por ejemplo, en la matriz que teníamos acá adelante, el determinante era coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi, es 1. En general, las matrices que llamamos de rotación son las que tienen determinante 1, y las que tienen determinante menos 1 implican, además de una rotación, una reflexión de alguna de las coordenadas o de un número impar de coordenadas, o de los ejes del sistema de referencia, si ustedes quieren. Una propiedad muy importante que tienen las matrices que cumplen con que su traspuesta es igual a su inversa, es que si yo multiplico dos matrices con esa propiedad, la matriz producto también tiene esa propiedad. Fíjense, tomo dos matrices R1 y R2, a las cuales voy a suponerles esta propiedad. Las multiplico entre sí, y ahora quiero establecer si es cierto o no que el resultado del producto entre R1 y R2 traspuesto es igual a la inversa de R1 por R2. Vamos a ver. Como dijimos antes, cada vez que tengo un producto, al transponer, tengo que invertir el orden de los factores y transponer cada uno de los factores. Entonces, R2 queda en primer lugar, traspuesto, R1 en segundo lugar, traspuesto, pero R1 traspuesto por R1 es la identidad. Entonces me queda R2 traspuesto por la identidad por R2. Pero la identidad por R2 es R2. Entonces me queda R2 traspuesto por R2. Pero R2 también tenía la propiedad de que su traspuesta era igual a su inversa, entonces me da la identidad. Bueno, esto es la propiedad esencial para establecer que este tipo de matrices, las que tienen esta propiedad, constituyen lo que se llama un grupo. Un grupo es un conjunto de transformaciones dotado de una composición, de una operación de composición,
En nuestro caso, esta operación es el producto de matrices, y el conjunto de transformaciones es el conjunto de matrices cuadradas de D por D que cumplen con esta propiedad. La composición, como decimos, es el producto, y ese producto y esa composición, por definición de grupo, tiene que ser asociativa, y el producto de matrices es asociativo. Pero además, y lo esencial, es que la operación de composición, para que realmente este conjunto sea lo que llamamos un grupo, esa operación tiene que ser cerrada. Quiere decir que la composición de elementos del grupo tiene que pertenecer al grupo. Y eso es lo que estamos probando. El producto, es decir, la composición de matrices que tienen esta propiedad, da por resultado matrices que tienen la misma propiedad. Bien, además, para que se trate de un grupo, tiene que haber un elemento unidad, y por cierto, la propia matriz identidad tiene esta propiedad. Así que la matriz identidad está dentro del conjunto de matrices que cumplen con esto. Y además, cada elemento de lo que llamamos un grupo tiene que poseer una inversa en G. Y también es cierto que si una matriz R tiene esta propiedad, su inversa también la tiene. Bueno, así que esto es lo que constituye el grupo de rotaciones, o en realidad, para ser más precisos, las matrices de D por D que tienen esta propiedad constituyen lo que se llama el grupo ortogonal en dimensión D. Este grupo ortogonal incluye las matrices que tienen determinante 1 como las que tienen determinante menos 1. Las que tienen determinante 1 forman un subgrupo, porque en particular la identidad forma parte de las que tienen determinante 1. Y a ese subgrupo se lo denomina S o D. La S viene de especia. Estas serían las matrices de rotación, y más precisamente, cuando hablamos de rotaciones, estamos pensando en dimensión 2 o en dimensión 3. Pero bueno, podemos hablar de rotaciones en dimensión D o llamarlas con más precisión de esta manera. Una cosa importante para tener en cuenta es que las matrices de rotación en general no conmutan. Si yo hago dos rotaciones sucesivas, es importante en qué orden las hago. Solo conmutan las rotaciones que ocurren alrededor de un mismo eje de rotación. Bueno, entonces, habiendo hecho este paréntesis para establecer todas las propiedades que tienen las matrices que pertenecen al grupo de rotación, vamos a seguir con nuestro propósito. Nuestro propósito era usar los ángulos de Euler para describir con phi punto, tita punto y psi punto la velocidad de rotación del cuerpo rígido. Entonces, lo que vamos a hacer es averiguar qué matriz de rotación necesitamos para pasar desde los versores del sistema de referencia, los versores en azul, a los versores fijos al cuerpo. Eso es lo primero que queremos saber. Todavía no estamos pensando el cuerpo en movimiento, sino que estamos pensando el cuerpo en una orientación cualquiera, que luego haremos variar en el tiempo para introducir el concepto de velocidad de rotación. Pero en primer lugar, lo que vamos a hacer es simplemente establecer cómo podemos pasar de las direcciones de IJK a las direcciones de IC, JC, KC, a través de una matriz de rotación, que vincule entonces el sistema de referencia azul con el sistema fijo al cuerpo pintado en rojo. Muy bien, entonces esto es lo que queremos establecer, y lo vamos a hacer en 3 pasos.
como estamos trabajando en dimensión 3, lo que estamos buscando es una matriz de rotación de 3×3 para conectar estas dos bases. Pero lo que vamos a hacer es descomponer el proceso de pasar de una base a la otra en 3 pasos, tales que cada paso se realice nada más que en un plano, se realice esencialmente en 2 dimensiones. Y siendo así, para las 2 dimensiones ya conocemos cuál es la forma general de la matriz de rotación. Es esta que está acá. Primer paso, entonces. Vamos a tratar de vincular la terna IJK, que es la del sistema de referencia pintado en azul, con una terna que todavía no tiene nada que ver con la que está fija al cuerpo. O bueno, tiene algo que ver porque I', en este primer paso, donde vamos a pasar a una base I', J', K', I' es la línea de nodos. Entonces lo que queremos es hacer una rotación donde solamente va a intervenir el ángulo φ, el primero de los ángulos de Euler, para llevar el eje Y hasta la línea de nodos en una rotación de ángulo φ alrededor del eje K. Entonces, vamos a llevar el inversor, lo vamos a rotar hasta que llegue a la línea de nodos, y después vamos a seguir con 2 pasos más hasta hacer coincidir todo el sistema azul con el sistema rojo, y entonces eso nos va a dar las 3 rotaciones sucesivas que necesitamos para componer la matriz R, que nos lleve directamente de IJK hasta IC, JC, KC. Entonces, vamos a hacer una rotación alrededor del eje K, y entonces I se va a convertir en I', ¿y qué va a pasar con los otros 2 ejes? Bueno, vamos a definir ese primer paso de esta manera. El versor K' del sistema primado lo vamos a elegir de tal manera que sea igual a K. Entonces, vamos a arrastrar el versor I haciendo una rotación alrededor de K que va a ser igual a K', y al arrastrar el versor I también estamos arrastrando el versor J, estamos rotando todo el plano IJ alrededor del versor K. Como el versor K no se mueve, sino que la rotación está en el plano XY, entonces la matriz de 3×3 R que usamos en esta primera etapa es la que vimos antes, es coseno φ, seno φ, menos seno φ, coseno φ, sin alterar la tercera dimensión, porque no estamos alterando el versor K. El nuevo versor K, el versor K' es igual al versor K. Entonces, en la tercera dimensión tenemos un 1 en la diagonal, que va a producir esta identidad. Y el resto se completa con ceros. ¿Qué le va a pasar a las componentes de un vector cualquiera cuando hagamos esta primera rotación? Bueno, le va a pasar que se van a transformar de esta manera. Y en particular, la tercera componente de un vector cualquiera no va a cambiar porque esta matriz R no produce ningún cambio en la tercera componente. Bueno, ahora tenemos entonces esta nueva base, I'J', K', y queremos pasar a una segunda base, o a una tercera base, una segunda en el sentido de que es una doble prima, a una base I', J', K', donde la línea de nodos no la vamos a tocar. Lo único que vamos a hacer es llevar el versor K' hasta hacerlo coincidir con el versor K del cuerpo. Es decir, que el versor K segunda ya va a ser el versor K del cuerpo. Recuerden que en la etapa anterior
el versor K no había cambiado. El nuevo versor, el versor K', seguía siendo K. Y entonces, para que ese versor K' pase a ser ahora el versor K del cuerpo, habrá que hacer una rotación de ángulo θ alrededor de la línea de nodos. La línea de nodos es el eje X del nuevo sistema de referencia que habíamos conseguido en la etapa previa, del sistema primado. Y si ahora vamos a hacer en esta etapa una rotación alrededor de la línea de nodos, entonces es el eje X en esta etapa el que no va a sufrir ningún cambio, y es ahí donde tenemos que poner la identidad, el 1 y los ceros. Mientras que la rotación que estamos haciendo en esta segunda etapa es una rotación en el plano YZ, y es una rotación de ángulo θ. Entonces la matriz de rotación del plano la ubicamos en el sector, en el bloque YZ, con ángulo θ. Y entonces ahora si me pregunto, si conozco las componentes de un vector en el sistema primado, ¿cuáles serán las componentes de ese mismo vector en el sistema doble prima? Y bueno, resultarán de aplicarle esta matriz Rθ al ket B'. Pero a su vez el ket B' era Rφ por el ket B. Entonces ya tenemos la manera de pasar directamente de las componentes de un vector cualquiera en el sistema de referencia original, el sistema azul, a la base doble prima. Pero la base doble prima es nada más que una etapa intermedia en todo esto, una etapa intermedia hasta que podamos llegar al sistema fijo al cuerpo. Nos falta una tercera etapa para pasar de este sistema donde I segunda es igual a I', que es la línea de nodos, y K segunda ya es el versor K fijo al cuerpo. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Vamos a rotar alrededor de K segunda, que ya es el versor K fijo al cuerpo, un ángulo psi para llevar la línea de nodos, que era I' y que era también I segunda, hasta coincidir con el versor I fijo al cuerpo. Y al mismo tiempo vamos a estar haciendo coincidir J segunda, es decir, estaríamos también arrastrando J segunda hasta hacerlo coincidir con J del cuerpo, por la mera ortogonalidad de estas tres direcciones. Entonces, en la etapa que nos falta, ya teníamos entonces que K segunda era el K del cuerpo, y nos falta arrastrar I segunda, que era igual a I', un ángulo psi, hasta llevarlo a coincidir con el I del cuerpo, y forzosamente J segunda va a terminar coincidiendo con J del cuerpo. Esa última etapa se hace rotando alrededor de Kc, que era K segunda. Y como se hace rotando alrededor de la tercera dirección, entonces, disculpen, esa última etapa vuelve a tener esta forma, donde la tercera dirección queda fija y la matriz de rotación en el plano es una matriz que está en el bloque XY. Estoy actuando sobre los versores IJ. Entonces, nuevamente, si yo quiero saber cuáles son las componentes de un vector B cualquiera en la base fija al cuerpo, tengo que actuar con esta matriz Rψ sobre el ket que corresponde a las componentes del mismo vector en la base doble prima, etcétera, 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 hasta llegar a el ket que corresponde a las componentes del mismo vector en la base original. Y entonces ahí aparecen las tres matrices, lo cual quiere decir que si tomo en el grupo de rotaciones cada una de estas matrices, el producto me vuelve a dar una rotación, y este producto es la rotación que necesito para pasar directamente de las componentes de un vector cualquiera en la base azul a sus respectivas componentes en la base roja.
Bueno, muy bien. Entonces, ¿para qué me va a servir todo esto? Bueno, porque ahora voy a escribir la velocidad de rotación de un cuerpo rígido. Y entonces decimos que un cuerpo rígido está rotando cuando su orientación está cambiando respecto del sistema de referencia que hayamos adoptado. Y dado que estamos usando entonces como coordenadas los ángulos de Euler, esa rotación del cuerpo rígido la vamos a detectar en un cambio de estas coordenadas phi, tita, psi. Y va a estar medida esa rotación por phi punto, tita punto, psi punto, las velocidades generalizadas correspondientes. Entonces queremos escribir el vector velocidad de rotación del cuerpo rígido. Y el vector velocidad de rotación va a tener esta forma. Yo sé que si phi está cambiando, eso revela una rotación alrededor del eje K. Que si tita está cambiando, eso revela una rotación alrededor de la línea de nodos. Y que si psi está cambiando, eso revela una rotación alrededor del eje K del cuerpo. Entonces, el vector velocidad de rotación del cuerpo rígido se escribe de esta manera. Pero ¿cuál es el problema con esto? Esto está perfecto. Es más, este vector va a tener en cada instante un módulo y una dirección. La dirección de este vector es lo que llamamos la dirección del eje instantáneo de rotación. Phi punto, tita punto, psi punto pueden estar cambiando en el tiempo, por lo tanto este eje es instantáneo, porque entonces este eje va a estar cambiando en el tiempo, porque omega, la dirección de omega va a estar cambiando en el tiempo, pero no solo porque phi punto, tita punto y psi punto están cambiando en el tiempo, también están cambiando en el tiempo la línea de nodos y la dirección que llamamos KC. Entonces, el problema que tiene esta expresión, si bien es enteramente correcta, es que el vector omega, escrito de esta manera, no está descompuesto todavía en versores de nuestro sistema de referencia azul. Para ello, necesitaríamos, teniendo en cuenta que K ya es uno de los versores del sistema de referencia azul, necesitaríamos descomponer I' y Kc en términos de IJK. Y para hacer eso, después del intervalo, vamos a usar la matriz de rotación o las matrices de rotación que acabamos de ver. Entonces, el trabajo que nos queda por hacer es expresar omega en una misma terna de versores, ya sea en la IJK, que es la que corresponde a nuestro sistema de referencia, o inclusive, si queremos, y lo vamos a hacer porque lo vamos a usar más adelante, vamos a descomponer omega también en la terna fija al cuerpo. Aunque esa terna, cuando hagamos dinámica, claramente no va a ser una terna inercial. La que se convertirá en la terna inercial será la terna azul. Pero vamos a ver que aún así, esa terna fija al cuerpo nos va a dar muchos beneficios. Así que nos va a importar descomponer omega en ambas ternas, en la terna azul y en la terna roja. Vamos a hacer un intervalo hasta las 6 menos 5 entonces. Bueno, entonces queremos reescribir esta expresión para la velocidad de rotación en una misma terna, ya sea la IJK o la terna fija al cuerpo. Y lo vamos a hacer para los dos casos. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo se descompone I' en cada una de esas dos ternas, en la azul o en la roja. Entonces, I', volvemos a la primera figura, I' está tanto en el plano azul como en el plano rojo. El plano azul es el plano formado por I versor y J versor. Y el plano rojo es formado por I del cuerpo, J del cuerpo. Están ambos planos porque justamente la línea de nodos es la dirección de la intersección entre esos dos planos. Y la proyección entonces es evidente porque I' proyecta sobre I versor con el coseno de phi
y sobre J versor con el seno de phi entonces. Y I' proyecta sobre I del cuerpo con el coseno de psi y sobre J del cuerpo con el menos seno de psi. Eso quiere decir que a la hora de reemplazar I' en este lugar, podemos usar cualquiera de estas dos expresiones. Coseno phi versor más seno phi J versor, o coseno psi I del cuerpo menos seno psi J del cuerpo. Según para qué lado querramos ir, si queremos escribir omega en la terna IJK o si la queremos escribir en la terna del cuerpo. Entonces, como decíamos en el intervalo, las proyecciones de K son más delicadas. Las de K y las de K del cuerpo. Podemos estar interesados en proyectar K sobre la terna fija al cuerpo, para descomponer omega en la terna fija al cuerpo, o por el contrario, proyectar el K del cuerpo sobre la terna IJK. Bueno, vamos a ver cómo se proyecta K versor sobre la terna fija al cuerpo. Para eso lo que voy a usar es que en la base IJK, ¿cuáles son las componentes de K? Y son 0, 0, 1. 0 en la dirección de I versor, 0 en la dirección de J versor y 1 en la dirección de K versor, claro. La columna que representa las componentes del versor K en la base IJK es esta columna. ¿Cómo obtenemos entonces las componentes de este mismo versor K, pero en la base fija al cuerpo? Y ya dijimos que para pasar de componentes en el sistema de referencia a componentes en el sistema fijo al cuerpo, hay que aplicar sucesivamente Rφ, Rθ, Rψ. Bueno, ya dijimos que la primera rotación, la rotación en φ, no tocaba la tercera componente, así que como esta columna solo tiene componentes no nulas en la tercera dirección, directamente Rφ aplicada a la columna deja la columna como está. Y después hay que hacer, sí, el trabajo de estas dos multiplicaciones. Bueno, ustedes tomen entonces como es la forma de Rθ, hagan la multiplicación de Rθ por 0,01, les va a dar este resultado, y luego tomen Rψ, vuelvan a multiplicar y les va a dar este resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que el versor K tiene por componentes en el sistema fijo al cuerpo la siguiente: seno psi seno tita en la dirección I del cuerpo, coseno psi seno tita en la dirección J del cuerpo y coseno tita en la dirección K del cuerpo. Esto es lo que necesitaríamos entonces para reemplazar a K y descomponer omega en la terna fija al cuerpo. Por otro lado, si yo quiero al revés, descomponer el K del cuerpo en la base IJK, entonces voy a hacer lo siguiente. Escribo lo mismo que antes, que para cualquier vector, y en particular para K del cuerpo, si yo conozco sus componentes en la terna IJK, luego de aplicar estas tres matrices voy a obtener las componentes en la terna fija al cuerpo. Pero en esta ecuación, y en este caso, lo que yo conozco de K del cuerpo son sus componentes en la terna fija al cuerpo. Es decir, lo que conozco es lo que está a la izquierda. Conozco que este ket es 0,01. Lo que quiero conocer es cómo son las componentes de este versor en la terna IJK. Quiero conocer este ket, partiendo de que este vale 0,01. Entonces tengo que invertir estas matrices, pasarlas al otro lado de la ecuación. Pero invertir matrices de rotación
es sencillamente tomar sus traspuestas. Con lo cual, despejo, invierto las matrices, acá están las componentes de K sub C en el sistema fijo al cuerpo, reemplazo las inversas por las traspuestas. Bueno, nuevamente acá la primera matriz no actúa sobre la tercera dimensión, solo actúa sobre las otras dos, y bueno, acá no hay nada en las otras dos, así que esta primera acción no hace nada, queda la misma columna. Tenemos que completar haciendo estos dos productos, igual que antes. El resultado va a ser, en este caso, seno phi senotita menos coseno phi senotita cosenotita. Lo que quiere decir que las componentes del versor K del cuerpo en la base IJK son seno phi senotita I versor menos coseno phi senotita J versor más cosenotita K versor. Bueno, acá si ustedes comparan los dos resultados, el número 5, la ecuación 5 y la ecuación 6, una resulta de la otra haciendo este intercambio de ángulos. Y esto es sencillamente porque estoy pasando de una base IJK a una base ICJC, KC, pero la forma de transformar, ya sea que vaya para un lado o que vaya para el otro, es revertir la transformación e intercambiando los roles de los ángulos. Y este es el intercambio que hay que hacer. Entonces, muy bien, con la ecuación 5, con la ecuación 6, y además con la 3 y la 4, que eran las dos formas de descomponer la línea de nodos, tenemos entonces dos formas de escribir ómega, ya sea como descompuesta en la base fija al cuerpo o como descompuesta en la base IJK. Entonces, directamente aplico lo que acabamos de ver, escribo K versor, por ejemplo, K versor descompuesto en la terna fija al cuerpo. Uso la ecuación 5. Escribo I' descompuesto en la terna fija al cuerpo. Uso la ecuación 4. ¿Qué resultado obtengo? Bueno, voy a obtener un resultado donde voy a llamar omega 1, omega 2 y omega 3 a las componentes que me van a resultar en el sistema fijo al cuerpo. Y hecha la cuenta, simplemente reemplazando la ecuación 6 y la ecuación 4, lo que me queda para esas componentes son estas que están acá. Y si por el contrario usara las otras descomposiciones, hasta ahora usé la 5 y la 4. Si por el contrario uso 3 y 6, entonces voy a obtener la expresión de ómega descompuesta en la terna IJK. Y a esas componentes las voy a llamar omega X, omega Y, omega Z. Reemplazando 3 y 6, este es el resultado para omega X, omega Y, omega Z. También acá podemos ver que pasamos de una a la otra haciendo este intercambio, que es el mismo intercambio del que hablábamos recién, pero además, estoy hablando de velocidades, hay que intercambiar t por menos t, que es como pasar la película al revés, es decir, revertir la rotación. Esto es, como veo, o bien como veo la rotación del cuerpo desde la base IJK, desde el sistema de referencia, o bien como veo rotar el sistema de referencia desde el sistema fijo al cuerpo. Por eso, eso es lo que significa que paso de un cuadro al otro haciendo este cambio de roles, revirtiendo la rotación. Bueno, hay un caso muy particular. Esto es entonces una rotación tridimensional, la más general, descrita con los ángulos de Euler usados como coordenadas y velocidades generalizadas. Pero podemos recuperar de acá el caso particular del movimiento plano, que era el caso que estudiábamos en mecánica elemental.
en el movimiento plano típicamente es, por ejemplo, la rotación de un plato, digamos un disco, un plato para reproducir discos de vinilos, un plato que está rotando alrededor del eje perpendicular al plato. Es una rotación de eje constante, el eje instantáneo en este caso es un eje fijo, y los puntos del plato se mueven en dirección perpendicular al eje, corresponde a una rotación. Entonces, en ese caso, podemos tomar el eje Z, la dirección de K-versor del sistema de referencia, coincidiendo con la del sistema fijo al cuerpo. Entonces, tengo el plato tocadiscos girando, tengo mi sistema de referencia con un eje Z en la dirección perpendicular a la superficie del plato, y elijo pintar sobre el cuerpo rígido, sobre el plato, un sistema de referencia fijo al cuerpo, donde el K del cuerpo coincide con el K-versor del sistema de referencia. Eso quiere decir que estoy eligiendo para este movimiento plano que el ángulo de Euler θ sea 0, porque θ era el ángulo entre los dos ejes K. Era este ángulo. Entonces, el plano rojo, que es el plano del plato tocadiscos, coincide con el plano azul, que es el plano XY del sistema de referencia. Y entonces se produce una degeneración, porque estos dos ángulos en realidad no hay forma de distinguirlos, en el sentido de que no hay forma de saber dónde termina uno y empieza el otro, porque al coincidir el plano rojo con el plano azul, la línea de nodos se borra. ¿Y qué es lo que ocurre a nivel de las componentes de ómega? Lo que ocurre en esos movimientos planos que hemos estudiado tantas veces es que si θ vale 0, bueno, acá me queda 0, acá me queda 0, θ punto vale 0 también. Solo me queda omega 3, claro, hay solo rotación en el eje vertical. ¿Qué va a decir? Bueno, θ vale 0, así que esto es un 1. Me queda que omega 3 es phi punto más psi punto. Y que acá, omega z, que es lo mismo que omega 3, porque coinciden esos dos ejes, me da que es psi punto más phi punto. ¿Pero qué me dice esto? Que el único ángulo relevante es psi más phi. Ese es el único ángulo relevante y la velocidad angular del plato es simplemente la derivada de ese único ángulo relevante. Como decía, como la línea de nodos se borra, yo no sé dónde termina phi y dónde empieza psi. Solo sé cuánto vale phi más psi, porque phi más psi es el ángulo que va desde el eje Y del sistema de referencia al eje del versor Y del sistema de referencia, es decir, el eje X, al versor Y fijo al cuerpo. Bueno, muy bien, entonces eso es lo que quería comentar, cómo queda esto, cómo recuperamos el movimiento plano. Bueno, vamos a decir algunas cosas más sobre la cinemática del cuerpo rígido y el concepto de eje instantáneo de rotación. En 1775, Euler elaboró un teorema que decía que para un cuerpo rígido con un punto fijo, con una articulación, supongamos que tenemos, no sé, por ejemplo, un cono y sostenemos, con una articulación, sostenemos la punta del cono. Y dejamos por lo demás que el cono se mueva como quiera, pero con ese punto fijo. Bueno, entonces, puede hacer cualquier rotación todavía. Lo que no puede es mover ese punto. Es decir, estoy congelando de las 6 coordenadas generalizadas, estoy congelando 3, pero todavía la rotación es libre. Entonces, ante esa posibilidad de rotación, el cono o el cuerpo del que se trate puede presentar distintas configuraciones.
puede presentar distintas orientaciones en el espacio, distintos valores de los tres ángulos de Euler, phi, θ, psi. Euler se dio cuenta que dos configuraciones diferentes del cuerpo rígido con un punto fijo se podían unir siempre mediante una matriz de rotación. Mediante una única rotación yo podía pasar de una configuración a la otra. Ahora, como esas dos configuraciones así conectadas a través de una matriz de rotación se podrían conectar también a través de pasos intermedios, a través de distintas configuraciones intermedias, cada una de esas configuraciones intermedias estarían conectadas con la anterior a través también de una matriz de rotación. Entonces una sucesión de matrices de rotación, de aplicaciones de matrices de rotación, daba una rotación. Es decir, eso mostraba que el conjunto de rotaciones forman un grupo. Y en cuanto al movimiento, porque eso que estábamos diciendo es entre una configuración y otra que podrían estar fijas, solamente que hay una rotación, una matriz R que me lleva de una a la otra. Pero en cuanto al movimiento, entonces el movimiento del cuerpo rígido se podía pensar como una sucesión de rotaciones infinitesimales alrededor de sucesivos ejes instantáneos de rotación. Es decir, yo el movimiento lo podía descomponer en rotaciones que ocurrían en un delta t infinitesimal, y para cada una de esos movimientos infinitesimales tenía una rotación infinitesimal que me llevaba de una configuración a la siguiente. Y cada una de esas rotaciones infinitesimales era una rotación alrededor de un cierto eje, que podía ser diferente para la rotación siguiente. Entonces el eje de rotación era instantáneo en el sentido de que iba a ir cambiando instante a instante, en el movimiento más general del cuerpo rígido con un punto fijo. Todo eso se dio cuenta Euler de todo eso en 1775. Pero nosotros hoy en día ya sabemos que el movimiento más general, la cinemática del cuerpo rígido, se describe con esta ecuación, que es una ecuación donde entra un producto vectorial entre el vector de rotación ómega, la posición y la velocidad de un determinado punto. En el caso que estaba estudiando Euler, podíamos tomar a la articulación como punto O para deshacernos de BO, porque en ese caso BO vale 0. Pero en un caso general, ya sabemos que la velocidad de un punto cualquiera de un cuerpo rígido se puede construir a partir de la velocidad de un punto dado o del mismo cuerpo, sumándole esta cantidad, donde omega es la velocidad de rotación del cuerpo. Una propiedad que tiene esta cinemática del cuerpo rígido es que si yo multiplico en esta ecuación escalarmente por omega, como el segundo término es perpendicular a omega, al multiplicarlo escalarmente por omega, el segundo término no contribuye. Y lo que queda es esto. Es decir, el segundo término no tiene proyección sobre la dirección de omega. Por lo tanto, el producto escalar con omega da 0. Entonces, al multiplicar escalarmente por omega, obtengo esto. Y esto me dice lo siguiente, que si un punto O del cuerpo tuviese su velocidad perpendicular a omega, entonces todos los puntos del cuerpo tienen velocidad perpendicular a omega. Es decir, si para el punto O este producto escalar diera 0, entonces para cualquier punto daría 0. Cuando ocurre esto, cuando las velocidades son perpendiculares a la dirección de omega, a la dirección del eje de rotación instantáneo, esto, digamos, puede valer en un instante y no en otro. Pero bueno, si en un instante vale esto, entonces
vamos a poder encontrar un punto E tal que ese punto tiene velocidad cero. Ahora lo vamos a demostrar. En realidad no hay un único punto E, sino que va a haber más de uno. Pero déjenme ver cómo encontrar un punto E que tenga velocidad cero. Ese punto E con velocidad cero es un punto que va a estar sobre el eje de rotación. Por ejemplo, en el plato tocadiscos tenemos esta situación, precisamente. Los puntos, las velocidades de los puntos del plato están en el plano XY. Son perpendiculares a ómega, que tiene la dirección del eje Z. En ese caso, el eje de rotación no es un eje instantáneo, es un eje permanente, es un eje que está fijo. ¿Cuál es el punto E que tiene velocidad cero? El punto que está en el centro del plato. Y como digo, enseguida vamos a demostrar que no es el único punto que tiene velocidad cero. Porque ese plato tocadiscos lo podemos imaginar como un pedazo que está dentro de un cuerpo mucho más grande, un cuerpo rígido, que se desarrolla también en la dirección del eje Z. Y entonces vamos a ver que no solo el punto que está en el centro del plato, sino que todos los puntos que están sobre la vertical, sobre una dirección paralela al eje Z, paralela a la dirección de ómega, que pasa por ese punto E, también tienen velocidad cero. Esta es una propiedad de cualquier cuerpo rígido, es decir, si encontramos que las velocidades de los puntos del cuerpo son perpendiculares a ómega, entonces vamos a encontrar el eje de rotación como el conjunto de puntos que tiene velocidad cero. Ese eje de rotación puede estar incluso afuera del cuerpo rígido. Yo lo estoy pensando como puntos del cuerpo, porque si llegara a estar afuera, estoy pensando que puedo extender el cuerpo rígido, tanto como quiera. Por ejemplo, en un plato tocadiscos, o en el disco, si yo apoyo un vinilo sobre el plato tocadiscos, el eje de rotación del vinilo pasa por el agujero del vinilo. No es un punto que pertenezca al cuerpo, pero yo me puedo imaginar que puedo continuar el cuerpo, el vinilo, de manera de pensar a ese punto E como un punto del cuerpo. Digo todo esto porque en la demostración voy a usar esta expresión, que esta expresión vale para el movimiento de los puntos del cuerpo, y voy a encontrar la posición de un punto E que tenga velocidad cero. Por lo tanto, ese punto E debe formar parte de esta ecuación. Es decir, en caso de que el E caiga fuera del cuerpo, estoy pensando que usé esa ecuación porque estoy pensando que he extendido el cuerpo rígido, rígidamente, por cierto, para poder seguir usando esta ecuación. Bueno, dicho todo esto, ¿cómo hago para encontrar un punto E que tenga velocidad cero? Pongo acá 0, y a P lo llamo E, ¿no? Entonces aquí pongo RE. Quiero resolver esta ecuación, lógicamente. ¿Tiene sentido esta ecuación? Tiene sentido justamente porque BO es perpendicular a ómega. Como el segundo término necesariamente es perpendicular a ómega, porque acá hay un producto vectorial, entonces la ecuación tiene sentido. Si BO no fuera perpendicular a ómega, la ecuación no tiene sentido. Solo tiene sentido porque antes estoy usando que BO es perpendicular a ómega. Entonces, bueno, tendría que despejar acá la posición del punto E. Eso es lo que quiero encontrar ahora. Para lo cual pasaría BO restando. Bueno, pero ¿cómo despejo acá en este producto vectorial? Hay una forma sencilla, gráfica, de hacer ese despeje. Por empezar, fíjense que el vector, cuando yo pase BO al otro lado restando, ese BO va a ser, como debe ser, no solo perpendicular a ómega, que ya lo hemos dicho, sino también tiene que ser perpendicular a RE menos RO. Entonces, si yo tengo un cuerpo rígido,
tengo una velocidad de rotación y tengo los movimientos de sus puntos, y en particular del punto O, en el plano perpendicular a la dirección de ómega. Para buscar el punto E, sé que el punto E es tal que RE menos RO, el vector que va desde O hasta E, es perpendicular a la dirección de BO. Por lo tanto, pinto la dirección perpendicular a la velocidad O sobre el plano perpendicular a ómega. Porque sé que este vector tiene que estar, entonces, bueno, lo pinto sobre el plano perpendicular a ómega, pero enseguida voy a decir algo más sobre este vector. Disculpen. Entonces, tengo BO perpendicular a ómega. RE menos RO necesariamente también tiene que ser perpendicular a BO, entonces lo pinto acá. Y ahora elijo el módulo de este vector rojo, que me va a dar la posición de E, lo elijo como BO sobre ómega. ¿Por qué? Porque siendo estos dos vectores perpendiculares, porque RE menos RO está en este plano celeste y es perpendicular a ómega, el módulo de este producto vectorial es el módulo de ómega por el módulo de RE menos RO. Pero como esto tiene que estar igualado a menos BO, eso me tiene que dar el módulo de BO. Entonces, si yo elijo el módulo de RE menos RO como BO sobre ómega, estoy cumpliendo todo lo que necesito para cumplir esta ecuación. Así encuentro la posición del eje de rotación. Esto es, si volvemos al plato tocadiscos, ustedes saben que lo que llamaríamos la velocidad tangencial es proporcional a la distancia al eje de rotación, es ómega por R. Entonces, desde el eje de rotación, donde la velocidad es cero, las velocidades crecen linealmente hasta llegar, por ejemplo, a la velocidad de este punto O que teníamos dibujada. Ese es el movimiento que está haciendo el cuerpo. Nada más que el cuerpo ahora es tridimensional y que el cuerpo sale de la hoja de papel y tiene una forma arbitraria, no es un plato tocadiscos. Pero en el instante en donde ómega tiene esta dirección, cualquier cuerpo está haciendo este movimiento. Salvo por un detalle que enseguida vamos a ver. Cualquier cuerpo, digamos que tenga esta condición, va a estar haciendo este movimiento. Bueno, hay una cosa para decir acá sobre el eje de rotación, sobre la posición de este punto E, y hay otra cosa más para decir porque este no es el movimiento más general que puede tener un cuerpo rígido, y ese va a ser el remate de todo esto. La primera cosa es que esta es una manera de encontrar un punto E que tenga velocidad cero. Pero no es el único punto E que tiene velocidad cero. Cualquier otro punto E que esté sobre el eje de rotación, es decir, que esté sobre la recta que está saliendo de la hoja y que pasa por E, va a tener un RE menos RO que además de tener esta componente roja que está dibujada acá, va a tener ahora una componente saliendo de la hoja, una componente paralela a ómega. Esa componente paralela a ómega no interviene en este producto vectorial. Así que cualquier punto E que esté sobre la recta que pasa por E y que es perpendicular a la hoja, es decir, que tiene la dirección de ómega, cumple también con esta ecuación. Esto es, todos los puntos que pertenecen a esa recta tienen velocidad cero. Esos son los puntos del eje instantáneo de rotación. Entonces, identificado un punto que tiene velocidad cero, automáticamente conozco todos los puntos del cuerpo rígido que tienen velocidad cero. Son todos los puntos que están sobre la recta paralela a ómega que pasa por ese punto E que pude identificar. Y como decía recién, ¿es este el movimiento más general de un cuerpo rígido? No, porque este movimiento está sometido
a la condición de que omega por escalar BO valga 0. Está sometido a la condición de que las velocidades de todos los puntos del cuerpo sean perpendiculares a omega. ¿Cuál es la condición, el movimiento más general que puede tener el cuerpo rígido entonces? Y bueno, ¿qué pasaría si yo me encuentro con que esa condición no se cumple? Yo sé que cumpliéndose la condición de perpendicularidad, llego a esta conclusión para el movimiento del cuerpo rígido. Llego a encontrar el eje de rotación, sé que todos los puntos se van a mover de esta manera, con una velocidad que crece linealmente con la distancia del eje de rotación, todo eso. Pero ¿qué pasaría si la condición que usé como hipótesis no se cumpliera? Bueno, en ese caso puedo hacer el siguiente truco. Yo puedo hacer un cambio de sistema de referencia y adoptar un sistema de referencia, S', que se trasladara con una velocidad v respecto de S, paralela a omega, para poder absorber la componente de BO paralela a omega. Esto es, si la ecuación que usé como hipótesis no se cumpliera, si BO tuviera una componente paralela a omega, si el punto O se estuviera moviendo paralelo a omega, entonces todos los puntos del cuerpo se estarían moviendo paralelos a omega con esa misma componente. Entonces ese movimiento paralelo a omega yo lo podría absorber pasando a un sistema de referencia S' que se moviera a lo largo de omega con una velocidad v que fuera precisamente igual a esa componente que quiero absorber. El sistema S' se tendría que mover con esta velocidad respecto del sistema S. Tomo la proyección del movimiento del cuerpo paralelo a omega y divido por el módulo de omega. ¿Y qué me enseña esto? Cuando yo paso a S', ya puedo decir que en S' el movimiento es de este tipo. Entonces, ¿cuál es el movimiento más general que puede tener un cuerpo rígido? Es la composición de una rotación alrededor de un eje instantáneo, esto que estábamos viendo, y una traslación a lo largo de ese mismo eje. Ese es el movimiento más general, la composición de una rotación alrededor del eje instantáneo y una traslación a lo largo del mismo eje, lo que sería un movimiento de tipo tornillo. Ese es el contenido del teorema de Chasles, que es de alrededor de 1830. El teorema de Chasles a veces se enuncia de una manera que es un poco, digamos, trivial, que el movimiento más general de un cuerpo rígido es una rotación y una traslación. Bueno, sí, claro, es el movimiento de un punto más una rotación, bueno, esas cosas que siempre se dicen. O que tenemos 6 coordenadas, 3 son traslatorias, 3 son rotatorias. Pero el teorema de Chasles en realidad probaba esto que estamos diciendo acá, que el movimiento general de un cuerpo rígido siempre se puede ver como un movimiento tipo tornillo. Bueno, nada más entonces por hoy. Terminamos aquí.